Malaquías no habla de castigo financiero, sino de rectitud espiritual. Él expone a líderes infieles y convoca al pueblo a volver a Dios, no al cofre. La verdadera bendición no desciende sobre quien paga, sino sobre quien vuelve al camino de la verdad. Y es en ese punto donde la historia cambia de dirección. Porque después de Malaquías, algo ocurrió que transformó para siempre la manera de relacionarse con Dios. El templo que acumulaba riquezas perdió su sentido cuando el velo fue rasgado, y un nuevo sacerdocio fue inaugurado. El cambio del sacerdocio, el fin de la ley del diezmo. Cambio del sacerdocio, fin de la ley, velo rasgado, nuevo pacto, todo converge en un único punto, la cruz. Lo que comenzó como un sistema perfecto para una nación agrícola, con levitas sostenidos por el diezmo de la tierra, termina en el momento en que el sacrificio de Cristo inaugura otra realidad. No es un ajuste, es una sustitución. Lo que valía bajo a Aarón deja de regir cuando el sacerdocio según Melquisedec entra en escena. La escritura es directa. En Hebreos capítulo 7, versículo 12, está escrito que cambiando el sacerdocio cambia también la ley. Si la base legal del diezmo era el sacerdocio levítico, cuando ese sacerdocio se cierra, la ley que lo sostenía no permanece en pie. La escena que sella ese cambio es objetiva. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, se rasga de arriba abajo, no de abajo hacia arriba, en Mateo 27, 51. El mensaje es claro. El acceso que antes dependía de una casta sacerdotal, ahora es abierto por el Hijo. La mediación ya no es hecha por levitas, sino por Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, conforme a 1 Timoteo 2, 5. Cuando la mediación cambia, el sistema de mantenimiento de ese sacerdocio también cambia. El diezmo sostenía a levitas sin herencia de tierra, pero en el nuevo pacto el pueblo de Dios es llamado reino de sacerdotes, como está en Apocalipsis 1, 6. Si todos en Cristo son sacerdotes espirituales, el modelo antiguo no se reaplica de forma mecánica al ministerio del Evangelio. La ley del diezmo pertenece al cuerpo de ordenanzas que distinguían la antigua alianza. El apóstol Pablo afirma que Cristo deshizo en su carne la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas, en Efesios 2 y 15, y que el acta que era contra nosotros fue borrada y clavada en la cruz, en Colosenses 2 y 14. No hay como aislar el diezmo de ese conjunto porque la misma Torá lo regula dentro de las funciones del tabernáculo y de la tribu de Leví. En Números 18, el Señor da a los levitas todos los diezmos de Israel como herencia, porque servían en el tabernáculo y no tenían porción de tierra. Es una ley pastoral, agraria y levítica. Con el fin del servicio levítico, su fuente de sustento legislada también se cierra. Alguien puede objetar diciendo que Jesús mencionó el diezmo a corregir a los fariseos. En Mateo 11 y 23, el Señor denuncia a hombres que diezmaban menta, eneldo y comino, pero negligenciaban la justicia, la misericordia y la fe. Él habla con judíos que aún vivían bajo la vigencia del templo antes de que el velo fuera rasgado. La corrección de aquel momento no instala para la Iglesia un impuesto perpetuo, solo expone la hipocresía de quienes cumplen un detalle de la ley y hieren el corazón de la ley. Después de la cruz y de la resurrección, nunca más el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, impone el diezmo a la comunidad cristiana. El silencio apostólico sobre esa exigencia es revelador. Donde la nueva alianza necesitaba instituir algo como mandamiento, lo hizo explícitamente. El Nuevo Testamento no transfiere el diezmo a los pastores, ni crea una clase clerical análoga a los levitas. Pastores y presbíteros son siervos y supervisores, no mediadores cultuales. Pedro escribe que los líderes no deben dominar sobre la herencia de Dios en 1 Pedro 5, 3. Lo que existe en la nueva alianza es la enseñanza del sustento del ministerio por medio de ofrendas voluntarias y conscientes. Pablo pregunta, ¿los que trabajan en el templo no comen del templo? Y concluye, así ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, en 1 Corintios 9, 13-14. Fíjate, vivir del Evangelio es orden. Porcentajes obligatorios no lo son. La base del sustento deja de ser una ley agraria y se convierte en la generosidad libre de la Iglesia, movida por gratitud. Esta distinción es vital. De un lado, un sistema jurídico que cobra el 10% para mantener un sacerdocio terrenal y un templo hecho por manos humanas. Del otro, el cuerpo vivo de Cristo, con dones diversos, sosteniendo la misión por amor, no por coerción. En Hechos y en las cartas, cuando aparece la contribución, se describe en términos de disposición, proporcionalidad y alegría, nunca como una cobranza aritmética. Pablo escribe, cada uno contribuya según propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9,
7. Es otra lógica, otro espíritu, otra motivación. Volver a imponer el diezmo como obligación para creyentes del nuevo pacto crea un problema teológico serio. Quien se somete a una parte de la ley como medio de justicia religiosa, se compromete con el todo. Pablo advierte que quien busca justificación por mandamientos cae de la gracia en Gálatas 5, 4. La enseñanza no es para prohibir dar, sino para impedir que la ley vuelva a ser el motor de la espiritualidad. La gracia no debilita la generosidad, va más allá. Transforma el corazón para dar más y mejor, sin miedo, sin chantaje, sin trueque. La figura de Melquisedec en Hebreos ayuda a fijar el cambio. Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según Leví. El autor muestra que si el sacerdocio levítico hubiera traído perfección, no habría necesidad de otro, pero la hubo. Por lo tanto, fue necesario un cambio de ley, como dice Hebreos 7, 11-12. La conclusión inevitable es que el sistema antiguo cumplió su papel y cede espacio al definitivo. Intentar reinstalar la recaudación levítica bajo otro nombre es una distorsión.